tardes, mi nombre es Valentina Castañeda y hoy voy a hablar sobre el proyecto, voy a dar una breve introducción sobre nuestro proyecto de diseño de estructuras en acero. El proyecto consiste en un edificio residencial de 12 pisos sobre el nivel del terreno y 2 sótanos de parqueaderos. Está ubicado en Quibdó, Colombia, sobre un suelo tipo E. Alberga parqueaderos con capacidad para 48 vehículos por sótano, 24 carros y 24 motos. La estructura principal es de acero, diseñada bajo el estándar del norma que hemos venido trabajando todo el semestre, la AISC 36022, con losas en steel de vigas y columnas de perfiles metálicos que se pueden ver a continuación, y una escalera autoportante. Cabe aclarar que el diseño obviamente cumple con las normativas sísmicas de la NSR 10, garantizando seguridad y funcionalidad. La forma en planta se mantiene, la forma en corazón se mantiene según lo asignado, con las adaptaciones internas para optimizar el espacio habitable y también para optimizar la movilidad de los parqueaderos. Acá podemos ver el edificio en 3D y el plano arquitectónico residencial, donde se ve la distribución de cada uno de los apartamentos. Bueno, continuamos con el plano arquitectónico de los parqueaderos y vamos a hablar sobre la solución que le dimos a la movilidad de los vehículos en los parqueaderos. Bueno, para complementar la propuesta arquitectónica desarrollamos un sistema de parqueo interno ubicado en el sótano, en la parte inferior izquierda del edificio, y no fue necesario utilizar rampas ya que los sótanos están a nivel del terreno. Esto permite una entrada y salida ágil, sin interferencias como tal con los accesos peatonales ni alteraciones a la forma del edificio. Una vez adentro, los vehículos se desplazan en un solo sentido, tienen un acceso por un lado y la salida por otro lado del edificio, lo que permite que no haya, pues como tal, problemas al momento del flujo en el parqueadero. La distribución de los parqueaderos sigue la geometría como tal del edificio y se adapta a su curva sin sacrificar la funcionalidad. La solución es completamente funcional y compatible con la arquitectura y respeta la forma del corazón del edificio. Finalmente, el edificio cuenta con 48 parqueaderos útiles internos organizados de forma estratégica en todo el sótano para maximizar el espacio disponible. Acá se puede ver más claramente en 3D la vista de los sótanos. Los 2 sótanos son iguales y esta sería su distribución. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Ryan Castaño, con número de cédula 1098-546-016, y voy a hablar un poco acerca de lo que hice en este proyecto. En este caso mi aporte fue la construcción de la cubierta, que era un poco desafiante porque teníamos una configuración muy extraña. Inicialmente hicimos la cubierta en AutoCAD, se trazaron las líneas, como podemos ver aquí. Aquí tenemos lo que es la cubierta, los perfiles que mencionábamos que se pusieron de base entre apoyo y apoyo para poder soportar las cuerdas y las cerchas de la cubierta, ya que todas las vigas no daban una configuración para que quedara de una manera simétrica. Tenemos entonces lo que son las cuerdas, los del entramado, las correas. Aquí podemos ver correas, cuerdas, entramado. Entonces, cuando teníamos este modelo, lo que se procede a hacer es introducir las secciones por grupos en SAP, y en SAP ya lo que hacemos es generar, darle secciones a cada
a cada grupo, a las correas, a las cuerdas, al entramado y a los perfiles de base. Les ponemos las cargas, hacemos las áreas del techo para poner las cargas, ponemos las combinaciones de cargas, los combos. Entonces aquí vamos a observar, por ejemplo, los casos de carga. Tenemos una carga muerta de tejas, una carga viva de mantenimientos, la carga calculada de viento y la carga muerta, que sería el peso propio. Las combinaciones de cargas. Aquí están, tenemos las combinaciones que sugiere la norma NCR10. Además, introducimos una combinación que es la envolvente, que es como la mayor de todas, y una de servicios, que es una carga que no está mayorada. Por este lado podemos ver las áreas en el techo. Bueno, aquí no se observan, pero tiene áreas el techo. Vamos a ver si quitando esto se observan. Aquí podemos ver el área del techo. Entonces las secciones que le dimos a estos fueron para las cuerdas W10 por 45, para las correas C15 por 40, el perfil de base un perfil W14 por 120 porque tenía que ser un perfil fuerte que soportara todo el entramado, y el entramado W8 por 40. Las cargas que se le dieron que se pusieron encima de las áreas fueron de mantenimiento 0.7 kilonewtons por metro cuadrado, de carga muerta pues es la carga que se calcula automáticamente por SAP, la carga muerta de las tejas 0.4 kilonewtons metro cuadrado que corresponde a una teja en Eternit, y la carga de viento es la mínima en la NCR10 ya que la que se calculó fue aproximadamente 0.1 kilonewtons metro cuadrado, entonces decidimos poner 0.4 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces ese fue mi aporte para el proyecto. Adicionalmente, pues esa estructura tuvo que exportarse a ETABS para que fuera compatible con el diseño de la estructura que se hizo en ETABS. Y otro aporte que tuve en el proyecto fue la edición del video que ahorita estamos viendo. Y eso es todo, entonces muchas gracias. Buen día, mi nombre es Valentina Castañeda. Yo voy a hablar sobre cómo se calculó la carga de viento y cómo se calculó el, el espectro elástico de diseño. Vamos a iniciar con el cálculo de la carga de viento. Lo primero que se hizo fue identificar la zona de amenaza eólica pues del sector en donde se va a realizar la edificación, que sería en este caso Quibdó, que podemos ver por aquí que sería zona 1, y da una velocidad de viento de 17 metros sobre segundo. También se tomó como exposición B, ya que la ciudad es pequeña, tiene edificaciones bajas y también está rodeada de la selva, que actúa como una barrera natural al viento. Se tomó el factor direccional KD para edificios. Aquí en la tabla B.6.6 se ve que es de 0.85. Todo esto se realizó con base a la NSR10, el título B. Se tomó el factor de importancia como 1, ya que el grupo de uso es para edificaciones comunes, y aquí, como se puede ver en la tabla, es de 1. El coeficiente de exposición KZ y KH se hallaron con esta tabla con respecto a la altura sobre el terreno de la edificación, que es de 36 metros y se encuentra entre estos dos valores. Entonces se realizó una interpolación y se obtuvo un valor de 1.036. Para el factor topográfico se tomó como 1, ya que es un terreno plano. Factor de ráfaga, coeficiente de presión interna y coeficiente de presión CP. Para edificios rígidos, cerrados y rectangulares respectivamente se toma 0.85, más o menos 0.18, y para barloventos 0.8, sotavento menos 0.5. Por acá se puede ver una tabla en la que se puede encontrar el CPI para edificios cerrados, que es
como lo mencioné anteriormente, de 0.18 y menos 0.18. Ya con todos estos valores se procede a calcular la presión por velocidad con la ecuación que establece la NSR10 y se obtuvo un valor de 155.9794. Ya con todos estos valores lo que se hace es encontrar la presión de viento de diseño, que es la que se va a ingresar en el software, y como se puede ver acá, nos dio menos 0.09. Se tomaron únicamente los signos negativos por simplicidad. Este proceso o esta decisión se tomó con ayuda de la IA. En el informe de IA pues, se verá más explícita pues, la explicación del porqué. Y se obtuvo una presión que es muchísimo menor a el valor mínimo que establece la NSR10, que es de 0.4 kilonewtons metro cuadrado. Así que se toma la decisión que tanto para la cubierta y para el edificio se usa una carga de viento de 0.40 kilonewtons sobre metro cuadrado. Acá está un resumen de las dos y de los dos cálculos, y eso sería todo en cuanto a cargas de viento. Bueno, para el cálculo del espectro de diseño elástico se utilizó el título A de la NSR10. Se utilizaron parámetros sísmicos básicos como lo son A sub A y A sub B, y también factores de amplificación del suelo que son F sub A y F sub B. Como contexto, la edificación, como lo mencioné anteriormente, tiene una altura de 36 metros, está ubicada en Quibdó y según la NSR10 es una zona de amenaza sísmica alta, como se puede ver por acá. De ahí se obtienen los valores de A sub A y A sub B. Los valores de F sub A y F sub B se obtienen de las siguientes tablas, también referenciadas de la NSR10, y después es un cálculo de los periodos característicos con las siguientes ecuaciones también de la NSR10. Luego se encuentra la ecuación, las ecuaciones de espectro de diseño, que se dividen en 4 zonas según el periodo. Acá están las 4 zonas o los 4 intervalos, las 4 ecuaciones y los resultados. Tomando en cuenta esto, se grafica el espectro de diseño con ayuda de un código de MATLAB y se obtiene la siguiente gráfica. De esta gráfica se puede decir que la aceleración del diseño es moderada, pero los desplazamientos laterales podrían controlar el diseño. El suelo blando amplifica la respuesta en periodos largos, requiriendo verificación de interacción del suelo y la estructura. Y es crítico evitar que el periodo del edificio se acerque al TL o el tiempo límite para prevenir resonancia. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Estrada Moncada, con cédula 1092455171, y pues les voy a contar sobre mis aportes al proyecto. Entonces, primero que todo, pues yo fui el encargado del ETAPS, y lo primero que hice fue recibir 2 archivos por parte de mi compañero Omar y mi compañero Ryan, en los que tuve tanto el edificio, que es lo que estamos viendo en este momento, exportado a AutoCAD y exportado desde Revit a AutoCAD y a ETABS. Y lo otro que tuve fue la cubierta, que esta me la mandó mi compañero Ryan. Listo. Lo primero que se hizo fue desde el AutoCAD corregir errores de exportación y dividir los elementos que fueron vigas, columnas y viguetas en capas. Aquí se puede observar en una vista más amplia del edificio en el AutoCAD. Listo. Después de esto, lo que se hizo fue definir un eje para poder integrar los dos elementos con mayor facilidad en el ETABS, y se le implementó los elementos de borde. En algunos momentos tuvimos algunos errores de que los stories no correspondían, entonces era verificar cuál era el error, volver al AutoCAD, corregir y volverlo a traer. Acá dentro del ETABS ya todo estaba dividido por grupos, entonces era mucho más fácil definir las secciones que se iban a utilizar. Lo siguiente fue definir áreas y asignar sus respectivas cargas. Listo. Ya dentro del ETABS se corrió el modelo
o bueno, después de juntar ambas partes, obtuvimos acá el edificio, podemos ver la cubierta acá en la parte superior y ya el edificio como tal, acá, con sus elementos de borde, vigas, columnas y viguetas. Lo siguiente que se hizo, pues como dije, fue asignar las cargas que están aquí, combo 1, combo 2, y se agregó el sismo. Para este caso utilizamos el sismo que ocurrió en la ciudad de Armenia en 1999, y esto nos sirvió para hallar tanto derivas como cortantes por sismo, cortantes basales, frecuencias y periodos. Entonces, después de correr el modelo, lo que, lo que yo hice fue escoger 5 vigas en sótanos, 5 vigas en un piso diferente al sótano y 5 columnas diferentes a lo largo de todo el edificio para que mi compañero Jesús hiciera sus respectivos chequeos para cada una de ellas. Bueno, otra cosa que también hice fue el, el entregable número 2, que constaba de pues un documento en PDF donde se insertaban los datos de entrada y también pues los de salida, que en este caso eran, como vemos esta gráfica, las cortantes por piso, la cortante basal que también está en esta gráfica, dada por el sismo de 1999 y en dirección X y Y. Aquí otra parte de ese mismo entregable, podemos observar la gráfica de las derivas, las cuales no superan los 6 milímetros y pues estamos dentro de la norma que nos decía que no podíamos pasarnos de los 10 milímetros. Entonces por este lado, todo excelente. Ahora, pues dentro del modelo podemos decir que es un modelo bueno, ninguno de los elementos falló y definimos unas secciones pues acordes a las cargas que estábamos presenciando. Y esto es todo por mi parte y imagino que seguirá mi compañero Jesús hablándole sobre los chequeos de los elementos. El momento plástico es un poquito más grande. Sí, que es 2047. Entonces así se hicieron todos los chequeos. Evidentemente, pues, digamos como que en ningún momento era tan grande como para sobrecargar las vigas. Entonces, fueron como los dos casos que estudiaron para estas vigas. Y pues es muy redundante decir que también para las vigas de los otros pisos se hizo lo mismo, porque escogimos las mismas secciones para los otros pisos. Por ejemplo, podemos ver aquí que en el punto 10 se nos pedían verificar 5 vigas con varias luces de un piso superior. Entonces, en este caso, pues hacíamos lo mismo, seleccionábamos las vigas, mirábamos las demandas y pues chequeábamos las demandas y las capacidades. Pero el procedimiento era exactamente el mismo porque la sección también es W18 por 175. Entonces iba a tener las mismas características. Incluso creo que los momentos de los pisos superiores son más pequeños que los del sótano, como tal. Bueno, entonces ya pasando como al análisis de las columnas, que está por acá. Análisis de columnas, que está aquí. Listo, aquí hay algo importante tener en cuenta, es que también intentamos utilizar este programa, pero lastimosamente como que el programa no estaba respondiendo de una manera adecuada porque poníamos, digamos, como todos los parámetros en esta parte de columnas laminadas y digamos en este caso que nosotros escogimos un laminado, nosotros escogimos un perfil para las columnas de W36 por 300, que es este que está aquí. Este. Y pues en este caso como que el programa no respondía de manera adecuada, a pesar de que cambiábamos todos estos parámetros, los poníamos correctos y le poníamos cargas muy pequeñas y decía que no cumplía.
y pues no tiene sentido que un perfil de estas características no cumpla. Entonces se pasó a hacer otro análisis, digamos, en un programa diferente, en donde pues se valoran estas capacidades que está en esta parte de acá. Entonces aquí lo que se hizo fue estudiar cada caso que tiene las columnas. Básicamente las columnas tienen que cumplir eso de eh, la combinación biaxial de los momentos y también cuando se le aplica carga axial, que es en este caso lo que le sucede a las columnas. Y también nos dieron que todas chequeaban perfectamente. En este cuadro se puede ver eh, cómo pues chequean satisfactoriamente, pero sí era algo como a notar de que este programa es muy bueno para, digamos, obtener ese tipo de parámetros, pero digamos para el de las columnas, como que si no nos funcionó del todo bien. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es John Mario Corredor. En este video voy a presentar como tal lo que hice dentro del proyecto, lo que me correspondió como tal en la participación que tuve dentro del proyecto. Y pues para empezar, entonces lo primero que realicé es que pues según el diseño que nos correspondió por parte del docente, replicarlo como tal en Revit para empezar a hacer como tal lo que es el diseño arquitectónico, hacer la distribución de las columnas y las vigas para hacer como tal la estructura y ver cómo se realizaba dicha distribución para poder que todo cumpliera y que la circulación en los sótanos y que en lo arquitectónico cumpliera como tal. Entonces, después de la imagen, lo que pasé a realizar fue como tal, con la ayuda de Revit, cada uno de los diseños como tal, empezando obviamente por el contorno o por el croquis como tal, de que tuviera pues obviamente como las indicaciones del proyecto nos decía, que tenga la forma o el diseño que nos correspondía. Entonces pues con ayuda de Revit pude como tal realizar la creación de la losa, de los muros, para empezar como tal con el proyecto. También por otro lado, entonces en Revit ya como tal estructural, entonces lo que realicé fue el diseño como tal de la estructura, la distribución de cómo iba a quedar como tal, de intentar de que todo estuviera lo mejor posible para luego exportarlo a etaps y pues pasar a como tal a la comprobación de la estructura. Entonces, luego de esto, entonces lo que hice fue exportarlo de como IFC, sí, al principio, pero pues tuve problemas porque al pasarlo al software etaps se pasaba con errores, se pasaba que se separaban elementos, que no se corría de buena manera, entonces lo que hice fue pasarlo primero a DWF o a DWG y en AutoCAD, luego de que estaba en AutoCAD, ahí sí pasarlo en DWF para posteriormente importarlo en etaps. Entonces, lo que se hace aquí para importar el modelo dentro de etaps, dentro de Revit a etaps, entonces acá en la barra de opciones donde dice analizar, lo que se hace es que se realiza una automatización analítica que lo que hace es que coge que los elementos y pues crea un modelo analítico como tal. Luego este modelo analítico, como lo podemos ver aquí en esta parte, se ve de esta manera, ya pues con todas las viguetas como tal que rodeaban el diseño, las columnas, todos los elementos pues se presentan aquí. Luego de esto es que se hacía pues como tal la exporta para etaps y pues ver si funcionaba o no. Entonces ya aquí lo que se hace pues es importarlo en etaps. Ya aquí se ve la estructura, entonces acá ya se hacen los pertinentes correcciones y ya le correspondía al otro compañero como tal realizar todo el chequeo, toda la comprobación y la asignación de los elementos.
también. Entonces, pues hasta aquí entregaba yo mi parte, pero en Revit como tal seguía realizando lo que son la entrega número 3 que son los planos. Entonces acá podemos ver uno de los entregables que, entonces como le di solución al acceso, a la salida, a la circulación, de que los parqueaderos tuvieran como tal las medidas requeridas por la norma, ¿sí? Donde iba a quedar todo para que cumpliera de buena manera, que no se cruzara obviamente con la estructura y que pudiera haber una circulación como tal ideal, como se puede observar acá en el plano. Y ya entonces posteriormente a esto se pasaba a hacer el plano arquitectónico, el entregable 3 que era los planos del diseño de las vigas, del tramo de la escalera, de la losa de metal deck, y de cada uno de los planos que era este entregable. Bueno, entonces ahora voy a presentar lo que es el entregable 3, que es el entregable como tal de todos los planos requeridos en las especificaciones del proyecto. Entonces, como primera ítem del entregable 3 está el plano del sótano como tal, donde se evidencia la circulación, el parqueo como tal del parqueadero de los carros, de cómo se distribuyó, de cuántos vehículos como tal. Entonces, en este caso, son 48 vehículos entre los dos parqueaderos, entre los dos sótanos, lo que pues es lo conveniente para la cantidad de apartamentos que tenemos. Entonces aquí podemos observar como tal cada una de la distribución con los ejes, donde están parqueados los carros, las motocicletas donde están parqueados, donde es el acceso, la salida del sótano del parqueadero y también las medidas como tal que tiene cada uno de los parqueaderos correspondientes a la norma. Acá entonces hay una vista en 3D para visualizar mejor como tal lo que es el plano. Ahora, entonces, vamos con el segundo ítem, que es el plano arquitectónico de tipo residencial, en un piso de tipo residencial. Entonces, para este caso, entonces lo que tenemos es que se dividió como tal todo el edificio en 4 apartamentos. Podemos observar en la izquierda superior, a la izquierda superior, el apartamento número 1, seguido del apartamento número 2, apartamento número 3 y apartamento número 4, con todas sus medidas como tal de las habitaciones, la cocina, donde se presenta el baño, lo que es la sala principal, la escalera, el elevador, cada uno pues de sus componentes que tiene el plano con los respectivos ejes. Seguido de esto tenemos un plano de corte longitudinal donde se observa como tal la escalera, ¿sí? Desde el piso inferior hasta el piso superior, también con los muros como tal que le corresponden. Seguido de esto entonces tenemos el corte transversal aquí, que podemos observar ya pues cada uno de los componentes que hay desde una vista en alzado, tal como los componentes que hay dentro del edificio, ¿sí? Dentro de los apartamentos, las ventanas, los muros y lo que corresponde. Luego entonces pasamos al plano donde están como tal ya la estructura y la distribución de las vigas y las viguetas, ¿sí? Donde pues se señala cada uno de los elementos que se diseñaron, lo que son como tal las columnas, las viguetas y las vigas de la estructura principal. Aquí están como tal las secciones y pues se encuentra una tabla como tal de cuáles fueron las columnas, cuáles fueron las vigas principales, las viguetas y la ubicación en la que están. Desde como tal se usaron para todo el edificio. Seguido de esto, entonces ya un diseño como tal específico de cada una de los elementos. Entonces aquí como tal tenemos lo que es la columna 36x30 con sus características. Luego tenemos entonces en el mismo caso para las vigas como tal, la vigueta que es de sección W16 por 100 y W18 por 175 y pues sus características.
Seguido de esto, entonces está como tal el plano de la losa en metal deck con las características que se diseñó, con la distribución como tal de las viguetas y el espaciado que hay entre, entre los apoyos, ¿sí? Y pues de cómo debe ser como tal la forma de la losa. Y pues entonces acá ya tenemos el que sigue, que es la cubierta, ¿sí? Que como podemos observar, eh, correspondiendo a la forma o el diseño que tenemos del edificio, se puede observar la estructura en forma pues en 3D, en planta y en una vista como tal frontal, las medidas, las aguas como tal que le corresponden. Y por último, entonces tenemos los planos de los tramos de la escalera en dos vistas de alzado como tal, en dos cortes y las características pues que tiene, que pues son de 3 metros como es la elevación de los pisos, que se hizo pues en este tipo de diseño y acá están como tal las características. Entonces eso sería como tal el entregable número 3.